Bueno, amén. Gracias a Dios de verdad una vez más por esta oportunidad tan especial. Y les quiero compartir un conocido versículo para los cristianos de mucho aliento, que lo encontramos en Hebreos 11:1. Muchas veces este es un versículo que hemos memorizado muchos, donde nos habla todo este capítulo de la fe. Y dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero compartirles este versículo porque tenemos experiencias en la vida cristiana que nos motivan en temas y el tema de la fe ha sido algo que ha marcado mi vida de manera muy especial en mi transcurrir de vida cristiana. Desde el inicio, notaba yo al comienzo de mi vida cristiana, en predicaciones cuando se hablaba de la fe, me impactaba este tema, el pensar que tenemos a un Dios tan poderoso, soberano, dueño de todas las cosas y que para Él no hay nada imposible. Esto me impactaba al inicio de mi vida cristiana, escuchar predicaciones con este tema y decir algo así bíblicamente de que para Dios no hay nada imposible, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso empezó a tomar mi mente y a pensar qué lindo tema. Me lo empecé a creer en mi adolescencia y en mi juventud, a pensar qué hermoso este tema de la fe. Es decir, que lo que yo crea, siendo la voluntad de Dios, puede pasar. Esto de que le dirás a una montaña que se corra de aquí o para allá y puede suceder es maravilloso. El tema de la fe, por lo tanto, me parece que es algo que debe hacerse realidad en la vida del creyente. Y por eso me emociona y más que una emoción, me lo creo del versículo que les acabo de compartir, pensando que eso es la fe, la certeza de algo que esperas y la convicción de algo que no se ve. Dice otro texto hermoso en la palabra de Dios que las obras, o la fe más bien, la fe sin obras es muerta. Es interesante, es decir, yo puedo tener fe y tú la puedes tener, pero necesitamos que esa fe se vea para bendición del que la posee y para testimonio de las personas que son quienes observan y quienes empiezan a creer en el Evangelio o a confirmar que sí hay un Dios que ciertamente escucha a sus hijos, escucha al que cree en él. Hay un versículo especial y pues aquí tengo algunos para compartirles. Encontramos uno que está allí en Mateo, Mateo 9 y verso 29 y 30. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Allí está la palabra de Dios, el Señor propiamente diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, que el Señor nos entrega una responsabilidad y es que creamos en Él, es que creamos a sus promesas. La Biblia contiene innumerables promesas que si el cristiano se apropia de ellas, que si el ser humano acude al Señor realmente cuando se da cuenta que su esperanza no puede estar basada en los otros seres humanos, en el dinero, en las cosas materiales, en promesas humanas, realmente el hombre puede entender que la mayor esperanza es nuestro Dios, la respuesta del Dios vivo, de ese mismo que vino a la tierra a salvarnos, a tener un plan para cada uno de nosotros de salvación y de vida eterna y que no nos ha dejado solos, que ciertamente está con nosotros todos los días. Entonces, ¿por qué no acudir a ese Dios tan maravilloso y a clamar a Él y a presentarle nuestras peticiones por difíciles que parezcan y a creer que con Dios todo es posible? Recordemos la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere y las hermanas de Lázaro estaban en esta angustia pensando, pero si el Señor hubiese venido, mi hermano no hubiese muerto, pero el Señor le dice a una de ellas, le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es maravilloso que como cristianos, como creyentes, nos tomemos de esa fe para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ver
grandes cosas en nuestra vida. Claro que sí. Realmente por este mundo estamos de paso. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros. Y algo que uso en mi oración personal es decirle, Señor, esta vida es tan corta, es tan efímera, el paso, nuestro transitar por un lugar, por otro, puede ser tan corto, además de que tu venida está tan cercana, que Señor, permítenos ver tu gloria, ver tus maravillas, ver tu respuesta. Y para esto solamente se necesita un corazón que le crea al Señor, un corazón que sepa al Dios que tiene. No tenemos a un Diosito, como muchos de nosotros solíamos decir anteriormente, si Diosito me ayuda, si Diosito me responde. No, tenemos a un Dios poderoso, al Dios de la gloria. Me encanta pensar cuando oro que le estoy hablando al Dios del universo, que ese Dios del universo, creador de todo, me está escuchando a mí, tan pequeña, tan sencilla, seguramente con muchas personas más importantes si fuera por compararnos, pero que Dios nos mire con su misericordia es algo hermoso. Qué hermoso texto también que encontramos en Mateo 7 y verso 7, donde el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nos comienza a decir, porque es que todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En una experiencia particular en tiempo de universidad, un profesor llevó un sobre y nos dijo allí a todos los estudiantes, trajen este sobre blanco, algo que hay adentro, y esta es la solución para todos ustedes, para todo lo que quieran en la vida. Generó esa expectativa particular. Claro, todos nos sonreíamos y él se sonreía y dijo, aquí les tengo la solución para todo lo que ustedes anhelen en la vida. Nosotros, ve, pues, ¿qué será? ¿Qué creen? Entonces alguno dijo, un billete, un cheque, una herencia. Bueno, todo el mundo dio su propuesta de qué podría estar en este sobre y todos estábamos expectantes. Este señor, ¿qué pretendía dejarnos de enseñanza con esto? El caso fue que él cogió el sobre, lo abrió y sacó una frase que decía, atrévete a pedir, que lo peor que puede suceder es que te digan que no. Esa frase me quedó en la mente, algunos lo tomaron pasajeramente, pero los cristianos somos un poco reflexivos, ¿verdad? Trascendentales. Y a mí me encantó la frase, me encantó que dijera, atrévete a pedir lo que quieras, que lo peor que puede pasar es que te digan que no. Me encantó, me sirvió porque en esa época estaba en ese tiempo de buscar empleo en mi profesión, de pasar hojas de vida, y me encantó. Yo dije, claro, esa es la clave. O sea, atrévete a pedir las cosas, que lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que te digan que no. Bueno, te vas aburrido, dices, no fue aquí. Y me sirvió también en comparación, en contraste, en paralelo con la vida cristiana, de pensar, Señor, yo te pido, y bueno, lo más lamentable que puede pasar, según mi visión humana, es que tú me digas que no, o que alguien me cierre la puerta y me diga, no, no la necesitamos, no, una respuesta a lo que sea, o sea, sirve para todo en la vida, aplica para toda situación. Y esto junto con la fe en el Señor me sirvió para empezar a entender que qué hermoso es creerle a Dios, qué lindo es soñar con Dios, qué lindo es atreverse a soñar en Dios cosas grandes. A los jóvenes cuando terminan su colegio, su bachillerato, algunos tienen unas expectativas bajas, algunos no tienen una alta autoestima y consideran que me toca solamente estudiar allí un cursito y allí este otro cursito, pero cuando tengo la posibilidad de aconsejar a algún joven, a alguna señorita, le digo, no, tú puedes soñar con Dios. Tú le puedes pedir a Dios lo que quieras, que si es su voluntad y tú permaneces fiel, Dios lo va a hacer. Y en esta hora valga la oportunidad para decirle a las personas que escuchan en este momento que necesitamos creerle a Dios, atrevernos a creer que con Dios todo es posible, que el Señor es galardonador de los que le buscan, que el Señor premia la fidelidad. A nosotros nos corresponde sencillamente tener una vida de fidelidad ante el Señor, de permanecer, no de estar dudando, como dice la Biblia, como las olas del mar, porque
sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Si tú eres de las personas que duda, que frecuentemente te estás preguntando, o de pronto tienes una autoestima baja y tú piensas, no, esas bendiciones son para otros, eso es porque la hermana ora mucho y porque Dios sí la ama a ella mucho y porque... No, esto es para todos. Dios no hace acepción de personas. El Señor ama esa oración íntima donde tú le dices, Señor, tengo esta necesidad. Señor, quiero esto para mi vida. Y pudiera contarles, para la gloria de Dios, pudiera contarles muchísimos testimonios de fe por la gracia de Dios desde que me apasioné con este tema de decir, Dios mío, yo quiero esa fe para mí. Yo la quiero para mí. Yo no quiero ser una cristiana pobrecita que está todo el tiempo admirando las bendiciones de otros. Yo quiero las bendiciones para mí. Yo quiero tener un sueño y sacarlo adelante, un proyecto y sentir que Dios me lo cumplió. Y puedo decir para la gloria de Dios que todo lo que he soñado en mi vida, Dios me lo ha dado. Lo puedo decir de esa manera por la gloria de Dios. En alguna ocasión con este tema del ministerio, ya enamorada de Dios, le dije en alguna ocasión, Señor, sí, yo te digo que sí. Si tú me invitas al ministerio con mi esposo, yo te voy a decir que sí. Pero le dije al Señor, y lo cuento para la gloria de Dios, le dije en esta ocasión, Señor, pero si tú quieres que yo te sirva, si tú quieres, tú sabes que yo no puedo dejar a mis padres de cualquier manera. Yo no podría irme sabiendo que ellos quedan en una situación difícil, no sería digno de testificar sabiendo que dejaba a mis padres ya en una edad avanzada, como solos, como desamparados. Fui la última de salir de mi casa y sentía esa responsabilidad. Y se lo dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva, lo voy a hacer, pero ayúdame para que las cosas sean perfectas como tú lo eres. Señor, dame la capacidad de proveer para ellos una vivienda donde yo me vaya tranquila y donde yo pueda servirte con libertad y no estar pensando en ese sostenimiento, pero para eso me tienes que dar un gran empleo, porque con el empleo que tengo no puedo ahorrar. Y el Señor lo hizo todo así. Al poco tiempo me dio un empleo maravilloso, una experiencia muy linda que tuve en mi vida, que fue algo muy especial en la parte profesional, de sentirse realizado en la vida, y con ese grandioso trabajo, por la gracia de Dios, pude ahorrar y cumplir ese sueño. Es decir, Dios puede hacer todo, todo. ¿Qué hay grande que Dios no puede hacer en nuestra vida? Eso es lo material, que son cosas pasajeras, que algún día partimos de este mundo y todo eso queda allí sin ningún uso. ¿Cuánto no más en lo espiritual? Que tengamos deseos espirituales, una fe por querer, por anhelar las cosas de Dios. Señor, dame este talento. Señor, yo te quiero servir en esto. Señor, convierte a mi familia. Señor, pero eso va ligado de doble manera. Hay dos ingredientes allí. Te estoy hablando de fe, pero la fe tiene que ver con la oración. Si nuestra oración es pobre, difícilmente va a suceder. Muchas veces no oramos y Dios obra por su misericordia. Entonces, ¿qué tal si en esta hora pensamos, si Dios responde por misericordia, aun cuando no oramos, imagínate las cosas grandiosas que Dios puede hacer cuando oras, cuando eres fiel, cuando te tomas un tiempo de hablar con Dios en una conversación deliciosa, donde ese sea tu hobby. El orar debe ser un pasatiempo agradable, no una carga, no me toca orar, no para librar mi conciencia. La oración debe ser un momento especial donde tú digas, es mi oportunidad de adorar a Dios, es mi oportunidad de entregarle mis cargas, mis problemas, mis tristezas, si quieres llorar, si estás triste, aburrido, decepcionado, si le quieres entregar tus quejas. A veces tenemos quejas contra los demás, no sé si sea tu caso, contra tu esposo, tu esposa, tus hijas, ponle quejas al Señor. Aprovecha esa oportunidad, Señor, estoy triste, estoy molesto, no me gusta que esto sucedió, entrégale y de paso le entregas tus sueños. Señor, tú sabes lo que yo anhelo. Yo quiero esto para mi vida, esto para mi hogar, esto para mis hijos, esto para mi vida cristiana, esto para mi vida aún normal, material. Claro que sí, a veces anhelamos una mejor casa, a veces anhelamos un mejor mueble. Dios lo puede hacer. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esta es la invitación en esta hora, a que le creamos al Señor y que te tomes de ese versículo tan hermoso. ¿Por qué no? Si tu fe sientes que es pequeña, aliméntala con la palabra de Dios. ¿Por qué no imprimirse unos textos bien hermosos y ponerlos detrás de la puerta de tu cuarto y enseñarle
a tus hijos. Eso debe ser una práctica de enseñarle a los hijos. Es nuestra tarea también, nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hijos. Cuando cuento algo es por la gloria de Dios y porque yo soy la persona más cercana que me conozco a mí misma, pero he tratado de practicarlo con mi hija porque me parece el tema tan hermoso que digo, yo quiero que mi hija tenga una fe así y más grande que la mía, si se tratara de medir. Y le he dicho, cuando quieres algo, bueno, vamos a pedírselo al Señor. Y hay alguna práctica curiosa que hacemos para ser un poco lúdica. De hecho, pues soy profesora y soy un poco lúdica con cada idea. Y le he dicho a ella, ¿qué quieres? Y ella me dice, mamá, quiero tal cosa. En diciembre me dijo, mamá, yo quiero unos patines. Le dije, amor, pues platica no hay para unos patines, pero vamos a pedírselos a Dios. Dibujémoslos acá, los pegamos detrás de la puerta y por las noches cuando oramos juntas, miramos y nos acordamos y se los vamos a pedir a Dios. Y así con muchas cositas. Y en ese mismo diciembre, en una cuestión que parece todo muy casual, alguien le entregó unos patines nuevecitos y le dijo, mira, Mariana, tenía estos patines para ti. Y se los dieron. Entonces, ver la respuesta de Dios alimenta la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe con esos pequeños detalles del Señor. Por decirle pequeños, pero todo lo que hace Dios es maravilloso. Entonces, ¿por qué no empezar creyendo? Y como te decía en aquel sobrecito, pídele a Dios lo que necesitas, ve y golpea puertas, solicita ese trabajo, solicita ese préstamo bancario, bueno, tantas cosas, pon ese negocio que necesitas, empieza tu negocio de ventas con fe, agradando al Señor. La fe sin obras es muerta. Créele al Señor, pon a prueba esa fe con la bendición de Dios y empieza a disfrutar de esas pequeñas victorias o respuestas para empezar a ver todas las cosas que tú quieres en tu vida. Que el Señor nos ayude, porque realmente el Señor es el que nos edifica, el que nos enseña y Él es el dueño de todas las cosas. Así que la fe viene de Él. De hecho, es base y parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, que el Señor nos ayude, que aumente nuestra fe. Y para empezar, si sientes que tu fe es pequeña, si tú dices, sí, yo quiero creer, pero ¿cómo lo hago? Bueno, empieza en tu oración. Cada que te arrodilles a orar, que saques tiempo para orar, dile, Señor, aumenta mi fe. Señor, yo quiero vivir cosas grandes, especiales. La vida es muy corta como para estar solo deseando las cosas. Muéstrame, por favor, responde a mi petición para que yo pueda así aumentar mi fe y seguir creyendo en ti. Gloria a nuestro Dios, que el Señor siga orando en nuestra vida.